Bienvenidos al quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental organizado por el Tribunal Ambiental de Santiago. Antes de dar inicio a los paneles de esta jornada, les recordamos que estamos transmitiendo el desarrollo de este evento en español e inglés a través de la página web del segundo Tribunal Ambiental en www.tribunalambiental.cl y todas sus redes sociales. También para quienes lo requieran, les recordamos que están los sistemas de traducción simultánea a la entrada del salón. La charla magistral del día de hoy está a cargo del magistrado César Tolosa Triviño, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de España. Magistrado del Tribunal Supremo desde 2014, el señor Tolosa ingresó en la carrera judicial en 1982 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón, Guadalajara. En 1984 ascendió a magistrado y fue destinado al Juzgado de Instrucción número 5 de Palma de Mallorca. Ese mismo año ingresó en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo y ejerció en la Magistratura número 1 de Santander hasta 1990. Posteriormente fue magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y desde 1993 presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese mismo órgano judicial. En 2004 fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento para el Tribunal Supremo. Conferenciante en numerosos foros, interviniente en actividades internacionales, entre otras, profesor de la Escuela Judicial Centroamericana y del Caribe Juan Carlos I de Antigua, Guatemala. Igualmente ha desarrollado tareas de asesoramiento en la elaboración de la modificación legislativa en el proceso laboral chileno, impartiendo al mismo tiempo conferencias en distintas universidades del país. Autor de numerosos libros y artículos de derecho con especial dedicación al derecho sanitario y medioambiental. Dejamos con ustedes al magistrado César Tolosa Triviño, quien abordará el tema Instrumentos jurídicos españoles para la protección del medio ambiente. Adelante, señor Tolosa. Intervención, remita un afectuoso saludo desde la sede del Tribunal Supremo de España a todos los juristas que están reunidos en este momento en el quinto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Permítanme también que manifieste que hubiera sido mi deseo poder acompañarles presencialmente en la ciudad de Santiago, donde, como acaban de escuchar, tuve la ocasión de permanecer durante una cierta temporada realizando labores de asesoramiento en aquel momento para el Ministerio de Trabajo de Chile. Esa experiencia fue una experiencia tremendamente grata y hubiera sido para mí una auténtica satisfacción, insisto, poder acompañarles nuevamente en esa hermosa ciudad de Santiago. Circunstancias personales me lo han impedido, pero en todo caso quiero mostrar mi más absoluto agradecimiento a los organizadores de este foro por haber contado con mi presencia. Mi intervención en esta mañana va a versar sobre tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, voy a tratar de trasladarles la dimensión jurídica que el derecho del medio ambiente tiene en el ordenamiento jurídico español. En segundo lugar, haré referencia a los instrumentos jurídicos de protección del medio ambiente con los que cuenta actualmente la legislación española. Y, por fin, si nos da tiempo, que espero que sí, haré algunas referencias a la participación de los ciudadanos en la protección del medio ambiente mediante su acceso a los tribunales de justicia. Entrando en la primera de las cuestiones, tengo que empezar por manifestar que la preocupación por la satisfacción del derecho de los ciudadanos al medio ambiente es una preocupación que surge en Europa a mediados del pasado siglo XX.
En ese momento se producía un fenómeno de desarrollismo económico que planteaba una hipótesis en la cual lo fundamental era el desarrollo económico por encima de cualquier otra consideración de respeto a los recursos naturales y al respeto al medio ambiente. Lo que ocurre es que esa situación de desarrollismo, como pueden ustedes comprender, había provocado un enorme deterioro ambiental en el conjunto de Europa y eso hizo que en un determinado momento los ordenamientos jurídicos europeos decidieran la necesidad de incorporar normas jurídicas de naturaleza ambiental que trataran en la medida de lo posible de prevenir dicho deterioro mediante el respeto al medio ambiente y la salvaguarda de los recursos naturales. El punto de inflexión más importante se produce por la declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Urbano, celebrada en Estocolmo en el año 1972, momento a partir del cual esencialmente en el ámbito de la hoy Unión Europea empieza a producirse una vasta labor legislativa que tiene como finalidad fundamental la protección del medio ambiente, con un cambio de paradigma en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea. En España, en concreto, hasta ese momento no existía claramente una apuesta de una completa legislación ambiental que tratara de preservar estos valores. La visión era una visión puramente economicista y, consecuentemente, es a partir de nuestra entrada en la Unión Europea en el año 1986 cuando se empiezan a desarrollar instrumentos normativos para la protección del medio ambiente. No obstante, hay que aclarar que en la Constitución española del año 1978 se vino a constitucionalizar el derecho al medio ambiente y se hace mediante la incorporación de un artículo 45 que tiene como elemento fundamental la de constituir al mismo tiempo un derecho y un deber. El artículo 45 de nuestra Constitución consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, al mismo tiempo, reforzando el carácter ambivalente de este derecho, establece el deber de conservarlo. Este deber se dirige esencialmente a los poderes públicos. Los poderes públicos son, por tanto, de acuerdo con la Constitución española, los que deben velar esencialmente por la utilización racional de los recursos naturales. Pero también, y esto es importante destacarlo, la propia Constitución española hace copartícipes de esa labor de protección del medio ambiente a el conjunto de los ciudadanos españoles cuando se refiere a que la actuación de los poderes públicos deberá apoyarse también en la indispensable solidaridad colectiva. Consecuentemente, el derecho al medio ambiente en España se reconoce como un derecho al mismo tiempo como que un deber que tienen todos los ciudadanos de salvaguardar y defender ese derecho. La constitucionalización del medio ambiente no es algo exclusivo de España. Evidentemente, he tenido la posibilidad de comprobar cómo también la Constitución chilena declara como uno de los derechos de los ciudadanos chilenos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo también el deber del Estado de velar para que ese derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Consecuentemente, el fenómeno de la constitucionalización del medio ambiente es un fenómeno que está compartido por la Constitución española y por la Constitución chilena. En nuestro país, en España, la consideración o el concepto del medio ambiente desde un primer momento se estableció por parte del Tribunal Constitucional como un concepto de naturaleza dinámica y no estática, en función esencialmente de algo que parece evidente, que son los cambios sociales que se vienen produciendo, que van a afectar esencialmente al desarrollo económico, a la naturaleza de los procesos productivos y de industrialización de los distintos países. No obstante, si me permiten, me atrevería a formular
una definición jurídica del medio ambiente en España a partir de estos postulados constitucionales, pudiéndolo definir como el conjunto formado por los recursos naturales por cuya utilización racional deben velar los poderes públicos con la finalidad principal de proteger y mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas. El problema es que cuando nos enfrentamos al estudio del medio ambiente, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos ante un nuevo valor o ante un nuevo objeto del ordenamiento jurídico. Un nuevo objeto del ordenamiento jurídico que tiene una clara naturaleza interdisciplinar. En este quinto foro internacional va a haber mesas que van a tratar acerca de la trascendencia que los conocimientos científicos tienen para la preservación del medio ambiente. Consecuentemente, no solo el ordenamiento jurídico está encargado de velar por los recursos naturales, sino que existen otra serie de valores consagrados en el ordenamiento jurídico que también van a tener una trascendencia en el resultado final de los objetivos que se persiguen. Estos valores jurídicos eran valores jurídicos tradicionales, como pueden ser el valor de la salud, el valor de la integridad física de las personas, el valor del nivel de la calidad de vida, de la defensa del patrimonio, etc. Lo que ocurre es que en este momento yo creo que puede hablarse de una nueva rama del derecho público que está diferenciada de las ramas tradicionales y que constituye un objeto propio y que podemos definir bajo la denominación del derecho ambiental. Un derecho que, teniendo en cuenta que se conecta esencialmente con la defensa de los valores y de los intereses públicos, es un derecho que se considera en nuestro país, en España, como una función que corresponde esencialmente a los poderes públicos como una función pública, pero que no obstante no se desliga en absoluto de los intereses de los ciudadanos, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto cómo el derecho al medio ambiente se conecta directamente con el derecho fundamental a la dignidad de la persona que se reconoce en nuestro texto constitucional en el artículo 10. Lo que ocurre es que en España el derecho al medio ambiente no viene sistemáticamente reconocido en la Constitución como tal derecho. Me explico. El artículo 45 de la Constitución española no se sitúa dentro de la proclamación de los derechos fundamentales en nuestra Constitución, sino que se sitúa más bien dentro de lo que se conocen como los principios rectores de la política social y económica en nuestro país. Esto podría hacer pensar que estamos ante una mera declaración formal o una mera declaración programática, nada más lejos de la realidad. Estos principios rectores de la política social y económica son principios que inspiran y que vinculan a los poderes públicos y al poder legislativo a la hora de diseñar las políticas públicas, a la hora de establecer y de elaborar el conjunto de la legislación que afecta al medio ambiente. Consecuentemente, la ubicación sistemática no hace perder eficacia al reconocimiento constitucional. Pero yo creo que, dando un paso más, podemos llegar a la conclusión de que en España, pese a esa ubicación sistemática, teniendo en cuenta los textos internacionales, podemos llegar a afirmar que estamos verdaderamente ante un derecho de naturaleza subjetiva. No solo ante un principio, sino ante un derecho subjetivo de los ciudadanos, y esto tiene su importancia porque como tal derecho subjetivo va a ser o va a poder ser hecho valer ante los tribunales de justicia en defensa precisamente de ese valor del medio ambiente. Esa consideración del derecho al medio ambiente como un derecho de naturaleza subjetiva lo encontramos en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU, cuando se reconoce el derecho a toda persona al medio ambiente. Lo encontramos también en la Declaración de Río del año 1992, cuando se habla ya por primera vez de un concepto que después va a tener fortuna, como es el concepto del desarrollo sostenible, y en Europa esencialmente porque el derecho al medio ambiente se ha positivizado al máximo nivel en el artículo 37 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que reconoce precisamente
el derecho de los ciudadanos a un alto nivel de protección del medio ambiente y a la mejora de su calidad. El problema, a mi juicio, es un problema no de naturaleza teórica, por tanto, la dimensión desde el punto de vista constitucional del derecho al medio ambiente está perfectamente diseñada, perfectamente delimitada en el ordenamiento jurídico español y probablemente también en otros ordenamientos jurídicos, pero el problema se plantea cuando se trata de ejecutar esas políticas medioambientales y el problema de su complementariedad o su antagonismo con con el valor del desarrollo económico. En un momento como el actual, en el que creo que al menos en España se está dejando sentir claramente una crisis económica derivada, en primer lugar, del hecho de la pandemia que ha padecido el planeta y, en segundo lugar, como consecuencia prácticamente anudada a la anterior del conflicto bélico que se está produciendo en Ucrania, evidentemente la sociedad demanda un mayor desarrollo económico, una mayor creación de riqueza, y esa mayor creación de riqueza puede dar lugar a que esto tenga un desarrollo en que se desequilibre la protección del medio ambiente. Por eso, a mi juicio, es necesario partir de una premisa fundamental, y es que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente son instrumentos que deben ser complementarios, de forma tal que ninguno de los dos valores, el desarrollo económico o el medio ambiente, sea un valor que sea capaz en un momento histórico determinado de imponerse sobre el otro, sacrificando su propio contenido. El Tribunal Constitucional Español, en el año 1982, por tanto ya hace mucho tiempo, vino a sostener la necesidad de compaginar precisamente estos dos valores, entendiendo que no puede considerarse que en un Estado que además se caracteriza como un Estado social y que por tanto defiende las políticas sociales entre las que se encuentran las políticas medioambientales, pueda tener como objetivo fundamental la de la explotación al máximo de los recursos naturales, por mucho que esa explotación pudiera estar justificada en la propia creación de la riqueza. Sentado lo anterior, me voy a afrontar la segunda parte de mi intervención, que hace referencia a los instrumentos jurídicos para la protección del medio ambiente. Vuelvo a reiterar una idea que ya he dejado señalada, en tanto en cuanto la protección del medio ambiente es una cuestión que no afecta exclusivamente al ordenamiento jurídico, que también corresponde a otros sectores sociales y a otros sectores del conocimiento, pero que, sin embargo, creo que es patente que necesita para su protección de los adecuados instrumentos normativos, de los adecuados instrumentos legislativos, que voy a tratar de resumirles rápidamente a ustedes, centrándome en tres momentos diferentes en el que se puede establecer el impacto de las actuaciones humanas sobre el medio ambiente. La primera de los instrumentos que se contemplan en nuestro país son instrumentos de naturaleza preventiva. Se trata, en definitiva, de que la legislación establezca mecanismos que permitan, con carácter previo a la producción del daño a los recursos naturales, establecer una evaluación de esos posibles daños y, en la medida de lo posible, o bien excluirlos o bien minimizarlos. Se trata, en definitiva, de poder evaluar cuáles son los daños que pueden producirse en el medio ambiente. Y aquí entran en funcionamiento dos principios fundamentales del derecho ambiental de la Unión Europea. El derecho de prevención, que es al que acabo de hacer referencia, pero también tiene suma importancia el principio de precaución. Principio de precaución que va a tener como finalidad esencial la defensa del medio ambiente en aquellas situaciones en las que no exista una certeza jurídica acerca de la posible incidencia negativa en el medio ambiente de determinadas actividades. Un principio de precaución que les digo que aparece en el derecho de la Unión Europea y por tanto en el derecho español, pero que también aparecía claramente contemplado ya en la Declaración de Río de 1992.
Estos instrumentos, insisto, deben desplegar sus efectos antes de que surjan los procesos de contaminación y deterioro ambientales. Y dentro de los mismos, después haré una breve referencia a ellos, nos podemos encontrar con la evaluación de impacto ambiental, con las declaraciones, con las evaluaciones ambientales estratégicas, con las medidas relativas al control integrado de la contaminación e incluso con la propia normativa urbanística al fijar los usos del suelo. Estas medidas de naturaleza preventiva no les son ajenos a los juristas chilenos, por cuanto he tenido también ocasión de examinar el contenido de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la Ley 19.300 del año 1994, que si yo no estoy equivocado, y ustedes me corregirán, sufrió su última modificación el 13 de junio del año 2022. Estamos, por tanto, ante una ley que está perfectamente acomodada a los tiempos presentes. En segundo lugar, y como segundo instrumento jurídico, nos encontraríamos con las actividades que tratan de reducir los efectos de estas actividades. En estos casos, lo que podríamos decir es que la legislación medioambiental admite, permítaseme entre comillas esta expresión, o aceptan que durante los procesos de contaminación y deterioro pueda existir un cierto grado de contaminación o deterioro ambiental. Lo que se trata, por tanto, no es de evitar esta contaminación o deterioro ambiental, lo que se trata es de conseguir que ese deterioro ambiental sea el mínimo posible y dentro de unos límites preestablecidos por la propia legislación. Se trata, por tanto, de establecer niveles de calidad en determinadas actividades, esencialmente las que afectan al aire, a las aguas y a la contaminación acústica, la reducción de las emisiones de los productos contaminantes, por ejemplo, con las políticas europeas de limitación de la emisión de los gases efecto invernadero o simple y llanamente con la prohibición de la utilización de determinadas sustancias especialmente contaminantes como puede ser el carbón, el plomo o el mercurio en distinta legislación española. Y por último, como creo que es lógico y como cláusula de cierre de todo sistema jurídico que trate de ser eficaz, aparecen medidas reparadoras y sancionadoras. Por una parte, en aquellos casos en que toda esta normativa preventiva o esta medida limitativa sea desoída por las empresas o por los ciudadanos, se podrán imponer sanciones por esas conductas y, en segundo lugar, lo que a mí me parece mucho más importante es que ha aparecido con fuerza los mecanismos de responsabilidad ambiental. Esto es la obligación que tiene quien contamina de reparar los daños causados. Algo que, como todos ustedes conocen, se resume en el aforismo quien contamina paga. Dentro de las medidas ambientales preventivas que se contemplan en nuestra legislación, tengo que hacer referencia al menos a tres de ellas, fundamentalmente. En primer lugar, a una institución, la Autorización Ambiental Integrada, que aparece en nuestra legislación en el año 2002 mediante la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Ya les adelanto a ustedes que todos los elementos legislativos de la legislación española son ni más ni menos que traslación de las directivas de la Unión Europea. En tanto en cuanto la Unión Europea tiene como una de sus políticas fundamentales la de tratar de homogeneizar la legislación ambiental en todos los países miembros. Se trata, en definitiva, como se ha dicho de forma muy descriptiva, de tratar de evitar que en el seno de la Unión Europea puedan existir lo que se conocen como los paraísos de contaminación. En este caso, lo que se busca es precisamente una simplificación del condicionado ambiental de determinadas actividades que hasta ahora, al menos en España, estaban siendo objeto de distintas autorizaciones, lo que generaba un déficit de burocracia, de formalismo en contra de la eficacia de estas autorizaciones. La autorización ambiental integrada es una autorización
única que permite la puesta en marcha de actividades productivas e industriales que, insisto, tienen como elemento fundamental dentro de su contenido el condicionado ambiental. En segundo lugar, y esto es muy importante, son los instrumentos de la evaluación ambiental estratégica y del impacto ambiental. Se trata aquí de introducir mecanismos de naturaleza preventiva y de carácter previo que permitan evaluar, analizar y diagnosticar los efectos ambientales de determinadas actuaciones públicas o privadas antes de que se lleven a cabo. Se trata, en definitiva, de poder evaluar esas actuaciones para adoptar decisiones o introducir medidas que permitan eliminar o, como les decía anteriormente, al menos paliar los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente. Se trata de instituciones que van a afectar, por una parte, a los planes y programas que aprueban las administraciones públicas, singularmente en nuestro país a los planes de desarrollo que afectan a la ordenación del territorio y al urbanismo, y los estudios de impacto ambiental afectan esencialmente a los proyectos que están contemplados precisamente en dichos planes. Verán ustedes, por tanto, cómo mediante esta doble técnica existe un doble grado de control sobre la ejecución de determinados proyectos que pueden sufrir o pueden provocar un deterioro de los recursos naturales. ¿Cuáles serían estos proyectos? Pues el concepto de proyecto en nuestro país es tremendamente amplio. Se habla de la ejecución o explotación de una obra, de una construcción, de una instalación, de la demolición, de cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, de la explotación o el aprovechamiento de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, de las aguas marinas, etcétera. Vean ustedes, por tanto, cómo hay un concepto tremendamente amplio del concepto de proyectos a efectos de cualquier intervención sobre el medio, sea pública o privada, cuente con este instrumento de naturaleza preventiva. Les decía a ustedes que estos instrumentos ya los tienen ustedes contemplados en esa ley de 1994, si bien con unos perfiles, lógicamente, en parte diferenciados, pero que propugnan una misma finalidad y unos mismos objetivos. Dentro de las medidas limitativas o de las medidas sectoriales, me gustaría destacar 3 normas españolas que fundamentalmente están ayudando a la protección del medio ambiente. En primer lugar, en España al menos, precisamente por la carencia del agua y que cada día se puede llegar a la conclusión de que el agua es claramente un bien escaso y un bien que no solo hay que preservar, sino que hay que preservar con un cierto nivel de calidad. La aprobación de la Ley de Aguas mediante un Real Decreto Legislativo del año 2001 cambió claramente el paradigma sobre la utilización de las aguas en nuestro país. El instrumento fundamental que se utiliza para la protección de las aguas es la incorporación a la planificación hidrológica de cuenca, de las distintas cuencas de los distintos ríos españoles, de 2 elementos fundamentales. Por una parte, el establecimiento de unos mínimos caudales ecológicos y, en segundo lugar, la planificación mediante el establecimiento de determinados objetivos medioambientales que deben cumplir precisamente esos planes en el tiempo de su vigencia, que suelen ser de carácter quinquenal. En segundo lugar, y ha adquirido una enorme importancia, yo creo que en las sociedades modernas, el problema de la contaminación acústica y la necesidad de establecer límites a dicha contaminación. Por tanto, en España se aprobó una ley del ruido que contempla 2 tipos de medidas fundamentales. Unas medidas de naturaleza preventivas y otras medidas de naturaleza correctivas. Las preventivas constituyen esencialmente o se concretan esencialmente en la obligación de elaboración de los denominados mapas de ruido en las ciudades, de forma tal que cuando esos niveles de contaminación acústica se superan, entran en vigor las medidas de naturaleza correctiva mediante el establecimiento de las denominadas zonas de protección
acústica especial que están vigentes hasta que desaparezcan los elementos de contaminación acústica por encima de los niveles permitidos en nuestra legislación. Y evidentemente el tercer elemento que tiene que ser objeto de detenimiento en la legislación sectorial y de regulación es la calidad del aire, y consecuentemente también nuestro país aprobó en el año 2007 una ley de calidad ambiental del aire en la cual se establecen una serie de límites a la emisión a la atmósfera de determinados elementos contaminantes para la protección de la salud humana. El tercer tipo de medidas son medidas de naturaleza coactivas y sancionadoras. Aquí tenemos que ver cómo la legislación española es una legislación bastante completa en cuanto a establecer medidas sancionadoras respecto de aquellos que decidan no cumplir la legislación en materia medioambiental. Y digo que es bastante completa porque la redacción del ordenamiento jurídico español no se deja a una sola rama del derecho, sino que se contempla desde tres perspectivas diferentes. En primer lugar, desde la perspectiva penal, para aquellos supuestos en los que el incumplimiento de la legislación ambiental sea de una especial gravedad y tenga además como elemento determinante la posibilidad de la causación de un perjuicio para la salud de los ciudadanos. De forma tal que en la reforma del Código Penal, que se introdujo en el año 1995 y esencialmente a partir del año 2003, se introducen una serie de delitos en el título 16 del capítulo 3, artículos 325 y siguientes del Código Penal, en el que se van a regular los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En segundo lugar, la responsabilidad también se puede exigir desde el punto de vista de la legislación civil, esencialmente mediante la aplicación de los instrumentos compensatorios por los daños sufridos. Me estoy refiriendo a la regulación en materia medioambiental de la responsabilidad civil extracontractual que se regula en nuestra legislación en el artículo 1902 de nuestro Código Civil, que establece como principio general que el que cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a indemnizar los daños causados. Pero probablemente la exigencia de la responsabilidad ambiental en nuestro país gira esencialmente respecto del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la legislación administrativa, no tanto de la legislación penal, que, insisto, son para casos de extrema gravedad. Por tanto, los supuestos normales se van a ventilar, se van a dilucidar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y para ello, en nuestro país se aprobó una ley importante, la Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental, que también, en este caso, lo que hace es transponer al derecho español una directiva comunitaria en materia de prevención y reparación de los daños ambientales. Es aquí, precisamente, en esta ley, donde se establece ese aforismo que ha hecho fortuna, al que antes me refería, de quien contamina paga. Para el Tribunal Supremo Español, este principio tiene una proyección objetiva que se manifiesta en la necesidad de que quien desarrolle una actividad que inevitablemente va a ocasionar un efecto contaminante, tiene que hacerse como contrapartida cargo de la reparación de dichos daños, porque de esa actividad él está obteniendo un determinado beneficio y, consecuentemente, no sería justo que quien obtiene el beneficio no tuviera obligación de reparar y esa reparación hubiera que hacerla necesariamente con fondos públicos. Es importante destacar que el régimen de responsabilidad ambiental en nuestro país se va a caracterizar por 4 elementos fundamentales. En primer lugar, tiene un carácter ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el coste de la responsabilidad será el coste del daño causado, sin que exista, por tanto, ninguna limitación cuantitativa establecida en nuestra legislación.
Habrá que valorar el daño y la integridad del daño deberá ser objeto de reparación por los particulares. Porque esta es la segunda característica. Esta responsabilidad recae exclusivamente en los sujetos privados. Por tanto, en las personas físicas y en las empresas o personas jurídicas. Bien, es cierto que aquí probablemente hay una cierta debilidad del sistema porque ha de reconocerse que pese a todos los esfuerzos que se realizan, todavía en España al menos también las administraciones públicas siguen incumpliendo en determinadas actuaciones la legislación medioambiental. Me remito nuevamente al viejo problema de la colisión entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Por tanto, en materia medioambiental quedan excluidas las administraciones públicas. Y por último, también tiene enorme importancia que esta responsabilidad tiene carácter objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes comprenderán, que para la exigencia de la responsabilidad basta con que se haya producido la causación de un daño, con independencia de cuál haya sido el grado de diligencia, el grado de culpa en el comportamiento de quien ha originado el daño. Quien contamina paga supone que la responsabilidad es automática desde el momento de la producción del daño, siendo indiferente a efectos jurídicos cuál haya sido la diligencia o el grado de cumplimiento de la legislación que ha sido objeto de despliegue por parte del sujeto que ha provocado el daño. Y por último, porque no quiero cansar su atención, no sé, creo que estoy consumiendo ya sobradamente el tiempo, sí me gustaría hacer una referencia a la participación de los ciudadanos en la protección medioambiental mediante el ejercicio de acciones ante los tribunales administrativos. En España, como todos ustedes saben, la materia medioambiental, a diferencia de Chile, no está asignada a tribunales específicos, sino que está asignada especialmente a la jurisdicción contencioso-administrativa y, por tanto, hay que plantearse hasta qué punto los ciudadanos pueden acudir ante esta jurisdicción en defensa de sus derechos. Para ello es importante, como ya dije anteriormente, partir de la consideración del derecho al medio ambiente como un derecho de naturaleza subjetiva, pero la regulación de esa legitimación para acudir ante los tribunales administrativos viene regulada en nuestro país mediante una ley del año 2006 en materia de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que es ni más ni menos que traslación de un convenio que seguro que está en la mente de todos ustedes, el denominado Convenio de Aarhus de 1998, que ha sido, en este sentido, creo que el campo que ha delimitado la intervención de los ciudadanos en el ámbito de la participación pública del medio ambiente en el conjunto de los países, también por lo que tengo conocimiento y he podido analizar también en el derecho chileno. El problema es que en España podía haberse optado por el ejercicio de lo que aquí conocemos como la acción popular o la acción pública. Esto es, haber reconocido una especie de legitimación universal de cualquier ciudadano para poder acudir a los tribunales en defensa del medio ambiente. Sin embargo, la legislación española, también la legislación europea, ha preferido acudir a un sistema intermedio. El sistema intermedio es el establecimiento de lo que podemos conocer como una legislación social de naturaleza corporativa, o lo que es lo mismo. No van a ser los sujetos privados los que van a poder ejercer las acciones, a salvo en aquellos supuestos en los que evidentemente sus derechos o intereses legítimos se hayan visto directamente afectados, en cuyo caso la legitimación surge de ese interés legítimo que tienen en el procedimiento, pero con carácter general la legitimación se va a otorgar a asociaciones de carácter corporativo, esencialmente asociaciones medioambientalistas, asociaciones ecologistas, si bien con un doble requisito que ha sido y sigue siendo discutido en nuestro país. Son requisitos tomados, el primero de ellos del derecho francés, el segundo del derecho inglés. El primer requisito es que
organización, antes de dirigirse a los tribunales, debe tener una cierta situación de permanencia. Se exige que al menos esté constituida desde hacía 2 años antes del planteamiento de la acción judicial. En este sentido, el Tribunal Supremo denegó precisamente por la falta de este requisito la legitimación en un permiso de investigación de hidrocarburos en una sentencia de 29 de abril de 2016. Y, en segundo lugar, que además esa organización tenga una implantación en un ámbito territorial delimitado, precisamente donde surge el problema medioambiental. Por tanto, se exige no solo una permanencia en el tiempo, sino también una conexión de naturaleza territorial. En todo caso, decir que en nuestro país es absolutamente normal, que es muy habitual, que las organizaciones ecologistas planteen ante los tribunales de los contenciosos administrativos demandas en materia de responsabilidad ambiental o de impugnación de determinadas actuaciones de las administraciones públicas que a su juicio violan el derecho ambiental. Y no solo, y con esto termino ya, no solo en aquellos casos en que la Administración ha actuado provocando un daño al medio ambiente, sino lo que es más importante. En España se ha reconocido la legitimación de estas asociaciones para impugnar aquellos supuestos de omisión de actuación por parte de las administraciones públicas, lo que conocemos como supuestos de inactividad administrativa. O lo que es lo mismo, en aquellos casos en los que la Administración debía haber aprobado, debía haber puesto en marcha mecanismos de protección del medio ambiente y no lo ha hecho. Especialmente en una sentencia del año 2020, de 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por no haber puesto en marcha, por no haber aprobado, como era su obligación, los planes y programas de protección de la atmósfera que venían exigidos por la Ley de Prevención Medioambiental. Por tanto, si tenemos en cuenta la legitimación por el interés, la legitimación corporativa y la posibilidad de impugnar tanto las actuaciones que suponen un hacer como las actuaciones omisivas de la propia Administración, hay que entender que, al menos en lo que es mi experiencia, en nuestro país, el acceso o el papel de los tribunales de justicia en materia de la protección medioambiental está armado sobre un entramado de posibilidad de acceso que lo hace ciertamente eficaz. Con esto doy por concluida mi intervención en el tiempo que se me había otorgado, no sin antes volver a agradecerles enormemente la oportunidad que me han brindado, esperar que les haya podido trasladar un poco más del conocimiento de lo que es el derecho ambiental y la protección del medio ambiente en nuestro país y felicitarme esencialmente por haber podido comprobar cómo instrumentos jurídicos que nosotros consideramos ciertamente eficaces están también previstos en la propia legislación chilena, lo que hace que independientemente de compartir muchas otras cosas, compartamos también en este momento desde el punto de vista jurídico unas finalidades de protección y de reparación de los recursos naturales esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos y, consecuentemente, para la protección de su dignidad. Muchísimas gracias. Ahí está el aplauso y nuestro agradecimiento al magistrado Tolosa por sus palabras y participación remota en este 5º Foro Internacional de Justicia Ambiental.